En Ecuacity son exactamente las 8 de la mañana con 8 minutos. Quiero presentarles a continuación a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Ricardo Hidalgo. Él es rector de la UTE. En esta ocasión, vía telefónica, nos acompaña. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Bueno, doctor, vamos a tratar con usted dos temas. El primero, en relación a esta denuncia que se ha presentado en la Fiscalía General del Estado de parte del IES en contra de la universidad por presunta retención de aportaciones a la seguridad social a sus empleados. Sin embargo, lo hemos escuchado, doctor, a usted ya intervenir en diferentes medios de comunicación donde usted ha planteado y ha comentado la situación. Usted recibió en el momento en que se puso al frente de la universidad de la UTE problemas administrativos de índole financieros, con un déficit bastante importante, doctor, en estas circunstancias. ¿Qué fue lo que se hizo en primera instancia? Porque se sabe y es de conocimiento general que estos pagos al IES son realmente prioridad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta que me permite aclarar algunos temas. Como usted ha manifestado, la UTE viene arrastrando problemas administrativo-financieros ya desde hace varios años, muchos de ellos causados por la estructura de su gasto y la reducción de ingresos. Esto produjo un déficit que llegó a ser de $27 millones justo antes de mi administración. Esto nos ha obligado a optimizar los gastos de manera paulatina. El día 4 de febrero del presente año se realizó una reunión con el doctor Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo, y el director nacional de recaudación para concretar una propuesta de pago que fue parte de un convenio previo. Es decir, desde el año 2016 hemos estado solicitando convenios y acuerdos de pago y hemos estado cumpliendo con puntualidad los acuerdos administrativos. El día 18 de febrero firmamos el acuerdo por una deuda de $3 millones a 24 meses plazo. Y aquí viene un tema que es fundamental. La fecha de pago de la primera cuota era el 19 de marzo. Y las fechas son muy importantes porque nosotros iniciábamos clases el día 23 de marzo. Sin embargo, les recuerdo que la declaratoria de emergencia por el COVID fue expedida el 16 de marzo. Así es. Y las matrículas ordinarias fueron aplazadas hasta el día 9 de mayo. Pero la UTE se acogió a una resolución del 25 de marzo del propio Consejo Directivo del IES que resolvió suspender los plazos y términos de todos los procesos y procedimientos y de los recursos administrativos. Sin embargo, en ningún momento la UTE ha pretendido desconocer sus obligaciones con los trabajadores. Y nosotros, el día 28 de mayo, a pesar de que la declaratoria de emergencia todavía continúa, tuvimos una reunión con varios funcionarios del IES, entre ellos el ahora denunciante, el señor Campaña, el director provincial. Les expusimos la nueva situación de la universidad, propusimos la reactivación de los convenios de pago y ratificamos la voluntad de la institución de pagar el 50% de la deuda total. El día 30 de mayo envío ya la propuesta por escrito, ratificando lo tratado el 28 de mayo. Sin embargo, el señor Campaña, sin previo aviso, el 2 de junio se presenta una denuncia contra la universidad por un supuesto delito previsto en el artículo 272 del COIP, de una supuesta retención ilegal que no ha existido. Lo único que se pretende es desprestigiar el nombre de la institución a la que represento y se está vulnerando pues el principio de inocencia previsto en la Constitución de la República. Ahora, no existe ni ha habido retención ilegal, ya que no ha existido el ánimo de sustraerse el pago respectivo del IES, pues hemos firmado acuerdos de pago y también hemos tenido varias reuniones con los directivos del IES para plantear las soluciones y nuevos acuerdos debido a la situación en la que atraviesa el país. Lo que ocurre es que después de todos los escándalos en los que se han visto envueltas las instituciones del Estado, se pretende desviar la atención de lo verdaderamente importante y satanizar a personas e instituciones
que lo único que estamos haciendo es luchando por sacar el país adelante. Por lo tanto, nosotros hemos solicitado el archivo inmediato de esa denuncia. Ahora, doctor, lo importante es que ha habido el ánimo de llegar a acuerdos, inclusive a través de facilidades de pago, de acuerdo a lo que usted nos está manifestando. Sin embargo, de parte del IES se habla que el área de cartera y coactiva realizó acciones pertinentes con la universidad para el cumplimiento de las obligaciones, pero que no obtuvieron ninguna respuesta para subsanar esta mora patronal. O sea, ¿es esto cierto? ¿Hubo esta notificación? Porque usted nos dice, obviamente se trató de llegar a un acuerdo para poder realizar los pagos correspondientes, pero después ya hubo esta presentación en Fiscalía de parte del IES, principalmente del director provincial de Pichincha del IES, Andrés Campaña Remache, que pone en la denuncia en Fiscalía, obviamente apelando a este artículo del COIP que usted acaba de mencionar, el 242, donde se manifiesta la vulneración de los derechos de más de 900 trabajadores. Bueno, como yo le manifiesto y le he ido narrando a lo largo de la entrevista, nosotros tenemos todos los documentos. Incluso el día 5 de junio se hizo ya un depósito de $750,000. Es decir, por parte de la universidad nunca ha habido el ánimo de no pagar o de dejar en moratoria los pagos que le correspondan. Hay una negociación que no pudo concretarse por el retardo en el inicio de las actividades académicas, agravado por los problemas de la movilidad de la emergencia sanitaria. Pero de ninguna manera ha habido una retención ilegal, nadie se ha apropiado de los fondos, y además le manifiesto que tenemos todos los documentos que demuestran lo que yo le estoy afirmando. Ahora bien, todo hay que decirlo, hay un grupo de docentes, de exdocentes desvinculados del año 2016, liderado por una ex profesora de apellido Moreno, que se encuentra dando una serie de declaraciones en los distintos medios de comunicación. Nos está acusando de haber desfalcado, de que me he apropiado de un fondo social, cuando el fondo social fue liquidado el año 2014, antes de que yo llegue a la universidad. Es decir, no hay ninguna denuncia por parte de este grupo autodenominado UTE Dignidad, que hasta ahora desconozco quiénes son los miembros. La cabeza visible es la doctora Moreno, que está haciendo denuncias, pero las denuncias no se hacen en los medios de comunicación, las denuncias se hacen en la Fiscalía. Entonces ahí veremos cómo vamos a defender. Lo que ocurre ahora es un ánimo de desprestigiar a la universidad, aprovechando de esta coyuntura, pero bueno, hay que hacer un análisis de lo que está pasando en el país, pues. El mismo Estado debe más de 500 millones a los jubilados del ISFA, y tiene una mora patronal por 880 millones de los empleados públicos. Han quebrado fábricas, han cerrado empresas, se dice que hay 150,000 despedidos, pero ahora ocurre que para el IES solo la UTE es una isla de fantasía a la que le llueven los ingresos. Muy bien. Ahora, doctor, lo importante básicamente es lo que usted menciona, ¿no? La universidad siempre ha tenido, tiene y tendrá un prestigio de renombre. Tanto es así que los alumnos son destacados, tienen menciones en diferentes lugares donde van. De hecho, uno de los alumnos de la universidad fue uno de los mejores en lo que se refiere a esta carrera de internado en el Hospital Carlos Andrade Mariñez de la UTE. O sea, realmente eso es lo dignificante, el significado y la razón de ser de una universidad, que se tengan los logros. Ojalá, doctor, y se lo digo así muy, muy francamente, todos estos inconvenientes que se han venido suscitando, porque está de por medio el nombre de la universidad, ya esto se arregle de buena manera, que exista este hecho de las facilidades de pago para que puedan ponerse al día y que obviamente tampoco se transgreda este artículo del COIP, o sea, por el bienestar, ¿no? Y más que todo por usted, porque es un hombre que ha trabajado muchísimos años, que se ha ganado su prestigio, que es médico, que es educador y que ahora está en este gran reto de estar frente a una universidad, y eso no es nada fácil. Así es. Bueno,
Yo le agradezco por sus palabras. En realidad este es un acto administrativo que no tiene por qué devenir en una acción penal. La UTE va a cumplir 50 años de vida institucional. En este momento tenemos 23 carreras de grado, 26 carreras de posgrado. Estamos con alrededor de 13.000 estudiantes. Tenemos 7 centros de investigación, 17 grupos de investigación. Es una universidad que de a poco ha venido creciendo, se ha venido prestigiando. Por primera vez en la historia de la universidad estamos en los rankings internacionales. Nuestros centros de investigación son centros de referencia regional y mundial en varias de las actividades que vienen realizando y de sus investigaciones. Somos la única universidad en Ecuador y de las pocas en Latinoamérica que hemos puesto un nanosatélite en 2 ocasiones en el espacio. Es decir, es una universidad que viene creciendo de a poco y por lo tanto es absolutamente injusta esta campaña de desprestigio contra la institución en primer lugar y también en contra de quien le habla. Yo soy un médico que se ha ganado a pulso su posición. He sido absolutamente crítico con todas las situaciones de corrupción que se han dado en la universidad. Me he encontrado con una universidad quebrada, llena de bonos, llena de prebendas, llena de grupos de poder. Dicen que ¿por qué desapareció el Instituto de Idiomas? Desapareció el Instituto de Idiomas porque habían 30 profesores que tenían sueldos por encima de los $3.000 y habían 6.000 estudiantes rezagados y existieron denuncias de cobro de $3.000 por los exámenes de inglés. Por eso desapareció el Instituto de Idiomas. ¿Por qué desapareció la sede de Santa Elena? Porque había un hueco de $1,5 millones. ¿Por qué eliminamos el club deportivo? Porque la UTE gastaba $600,000 en un grupo de deportistas que ni siquiera eran estudiantes de la universidad. No, pues, les daban clases de inglés y les matriculaban en inglés para hacer aparecer como que era un club deportivo de la universidad. Todos esos son temas conocidos, pero obviamente callan. Y por ahí hay un grupo que puso de rector a un gran amigo de ellos sin cumplir los requisitos y se inventaron un análisis que no fue un análisis jurídico, sino hicieron una interpretación de lo que significaba la palabra plural de publicaciones, hicieron una interpretación lingüística para ponerle de rector. Entonces, ellos en este momento callan, pero lo que sí hacen es atacar sistemáticamente a una institución que aunque les duela está mucho mejor que cuando ellos estuvieron en la docencia. Doctor, quiero aprovechar también esta entrevista telefónica para pasar a otro tema que también es de prioridad, de importancia, sobre todo aquí en Pichincha. Usted fue una de las personas que daba como fecha tentativa de reinicio o más bien de cambio de semáforo de rojo a amarillo el 17 de junio aquí principalmente en Pichincha. ¿Cómo valoraría estos primeros días en que ha existido esta transición, donde se ha visto todavía falta de colaboración de parte de la misma ciudadanía en el asunto del transporte público, que siempre se tiene mucho temor en el asunto de que puede ser un campo de cultivo realmente muy preocupante de contagio? ¿Cómo valoraría, doctor, usted estos primeros días, tomando en cuenta que fue una de las personas que más bien recomendaba que se esperen un poco y que el 17 de junio hubiese sido una fecha como mucho más responsable para pasar de color de semáforo? Nosotros, basándonos en la experiencia internacional, le pedimos al señor alcalde, y fue una carta de más de 100 académicos solicitándole que no pase del semáforo rojo al semáforo amarillo. Teníamos el temor a que con el aumento de la movilidad el virus se expanda. Y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón, la situación no mejora, seguimos andando a ciegas porque no se ha incrementado el número de pruebas y la situación en los hospitales es dramática. Para que ustedes tengan una idea, antes del semáforo amarillo, habían alrededor de 70 casos promedio de infectados en Quito. En la actualidad tenemos 84 casos promedio diario, promedio. Los hospitales están colapsados, más allá de lo que diga el Ministerio de Salud. En este momento solo hay 13 camas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz y desde hace 2 semanas hay una lista de espera de una treintena de pacientes en las unidades de cuidados para entrar a una unidad de cuidados intensivos, y esto es gravísimo tomando en cuenta que los pacientes pasan 2 y hasta 3 semanas ocupando camas en las unidades de cuidados intensivos. Si esto no es que la situación está desbordada, no sé cuándo se va a desbordar.
Lastimosamente no se han cumplido con las normas con los acuerdos a los que se había llegado, es decir, cerrar los salvoconductos, evitar que las personas mayores de 60 años y con factores de riesgo circulen normalmente, evitar las aglomeraciones, sobre todo en los mercados y en los barrios de la periferia, incrementar el número de pruebas diagnósticas para hacer cercos epidemiológicos, implementar protocolos desde el Ministerio de Salud para que las empresas que van a retornar a la normalidad o a la nueva normalidad, como se dan en llamar, tengan protocolos de bioseguridad, implementación de equipamiento a los empleados. En fin, se nos viene un tema muy duro. Me da la impresión que lo que se quiere es llegar a la inmunidad de rebaño, y ahí vamos a tener serias consecuencias, porque de algo que no se habla, no solo que la mortalidad va a aumentar, sino también estamos hablando de la aparición de nuevas enfermedades crónicas, derivadas. Las secuelas que deja el COVID a nivel neurológico, a nivel muscular, muchas de ellas todavía son desconocidas, son secuelas graves, y eso va a provocar además una gran carga para el sistema de salud. Sobre estos temas, claro, las autoridades no dicen absolutamente nada, pero la situación sigue siendo complicada. Precisamente de lo que usted acaba de mencionar, doctor Hidalgo, tiene muchísima razón. De hecho, inclusive se sabe que hay ciertas derivaciones o complicaciones que se quedan ya como permanentes, inclusive direccionadas a aquellos grupos que se creían de alguna manera menos afectados, como son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, bajo esa perspectiva, sí que es importante este tipo de advertencias para que exista mayor responsabilidad, porque resulta que una buena parte de la población, doctor Hidalgo, cree que porque ya pasamos a un semáforo amarillo, las cosas están casi superadas, y no es verdad. Bueno, con los niños han aparecido nuevas enfermedades, hay varios tipos de enfermedades, sobre todo vasculares, que no se habían visto previamente. Hay una enfermedad que simula la enfermedad de Kawasaki, que es una arteritis, otra serie de patologías también que afectan severamente a los niños y que pueden incidir sobre su desarrollo y crecimiento, amén de las secuelas por encefalitis o por miocarditis en los pacientes adultos. Es decir, vamos a tener dos pandemias, la pandemia del COVID y la pandemia de las secuelas dejadas por esta enfermedad, que, como le había comentado hace un momento, muchas de ellas todavía son de impacto desconocido, pero que sin embargo van a provocar una gran carga asistencial. Muy bien. Ahora, doctor, esta inmunidad de rebaño, ¿qué quiere decir? ¿Que todos de alguna manera nos infectemos en algún momento y de este modo no exista ya esta proliferación voraz como existió en Guayaquil, por ejemplo? Claro, la inmunidad de rebaño es cuando se alcanza el 60% del contagio en una población determinada. Imagínese, todavía no sabemos siquiera si la inmunidad que deja el virus es definitiva o no. Exacto. Que hay casos que todavía no están muy claros, en los que se habla que no se ha desarrollado una inmunidad definitiva, o sea, pueden darse reinfecciones. Pero para alcanzar la inmunidad de rebaño, si tomamos en cuenta una población de 17 millones de habitantes, quiere decir que van a morir 180,000 personas. Y han muerto 18,000. Obviamente, los 18,000 son las cifras que nos vienen de fuera, ¿no? Porque las autoridades no reconocen esta cifra. ¿Y cómo se ha sacado esta cifra? Haciendo una comparación exclusivamente entre las muertes del año 2018 y 2019 en este mismo periodo. Esto significa que hay lo que se llama una muerte en exceso de alrededor de 18,000, que no se justifican si no es con la presencia del coronavirus. Ahora, solo para que usted tenga una idea, si nosotros comparamos las muertes del mes de mayo del año 18, 19 y 20, tenemos que hay alrededor de un 42% de muertes por encima de las muertes por esas fechas. Entonces, estas muertes en exceso en Pichincha son achacables al coronavirus. Y en los 9 primeros días de junio ya estamos por encima del 35% de muertes en exceso en Pichincha, comparando con la misma época.
Es decir, la situación está muy lejos de ser controlada, por más que digan que ya el pico de la pandemia pasó y que ahora hay un pico en la demanda de camas, la realidad es absolutamente diferente. Muy bien, doctor. ¿Qué recomendaciones el hecho de la utilización prolija de las mascarillas? ¿Cuál es su opinión en relación a la utilización de los famosos guantes y sobre todo el distanciamiento, doctor, ya para concluir la entrevista? Muchísimas gracias. Bueno, las mascarillas, hacer posible las mascarillas de N95 que tienen una triple capa, evitar en lo posible las mascarillas de tela, se podrían utilizar las mascarillas quirúrgicas, estas de papel desechable o las mascarillas de N95. Lavado constante de manos y distanciamiento social, evitar los sitios de máxima aglomeración y las personas mayores de 60 años que hayan sido sometidas a tratamiento a un cáncer recientemente o que tengan enfermedades de depresión inmunológica, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, en fin, deberían continuar en confinamiento. Perfecto. Doctor Hidalgo, me dio muchísimo gusto conversar con usted. Espero que en una próxima ocasión podamos entrevistarlo presencialmente aquí en los estudios de Equacity y con mejores noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y un cordial saludo a quienes nos han escuchado. Buenos días. Buenos días. Perfecto. 8 de la mañana con 30 minutos exactamente en Equacity.